Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Y así como decía la canción, bienvenido Espíritu de Dios, pues vamos al inicio a los 7 Espíritus de Dios y hoy empezaremos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y vamos a ver 3 cosas importantes. La primera, cómo operaba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, cómo operó en la vida de Jesús y cómo opera hoy en día en la vida del creyente. Vemos desde Génesis 1, 1 y 2 que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, como el Espíritu de Dios de la eternidad a la eternidad ha estado, pero desde el inicio de la tierra, cómo se movía, cómo ya estaba actuando sobre la tierra. Ahora bien, quiero que me acompañe a Jueces, capítulo 14, 6, y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que opera el Espíritu Santo en el hombre de Dios, en los profetas, en el creyente. Entonces pudimos haber visto David, Gedeón, hay muchos ejemplos, pero tomé el de Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 6, y dice la palabra del Señor: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí vemos la palabra sobre, es como el Espíritu Santo viene sobre Sansón, sobre la persona, sobre el creyente, sobre el hombre de Dios, y operaba en el Antiguo Testamento. De alguna manera, cuando él venía sobre la persona, lo que hacía era capacitarla, la habilitaba para el servicio que Dios le había llamado, y luego el Espíritu se iba. Esa era la manera como el Espíritu de Jehová operaba en los hombres de Dios. Ahora bien, vamos a ver ahora Jueces 16, versículo 19, y vamos a ver cómo sigue operando y qué es lo que pasa con el Espíritu Santo. Dice, y ella hizo, aquí habla de Dalila, y ella hizo que él se durmiera sobre sus piernas, sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 gadejas de su cabeza. Las gadejas que tenía Sansón eran trenzas, también tienen un significado importante. Pues su fuerza se apartó de él. O sea, aquí habría una pregunta, ¿sus músculos se apartarían de Sansón? No, ya lo vamos a ver. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo para sí mismo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. O sea que Sansón venía haciendo las cosas mal. O sea que Sansón se dejaba de seducir por las mujeres. De alguna manera le estaba fallando a Dios y obviamente al Espíritu de Dios. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí notamos que no fue que su fuerza muscular se fue de él, no. Fue que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él y había perdido su fuerza, porque su fuerza no eran los músculos. Aunque de pronto Sansón era un hombre corpulento, con mucha fuerza, no quiere decir que esa era la fuerza que operaba, no, era la fuerza del Espíritu Santo. Pero así como venía sobre Sansón, también se apartó de Sansón, o sea que no moraba. Esa era la manera que operaba el Espíritu de Jehová en los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora bien, quiero que me acompañe a Efesios 1, 13 y 14 y vamos a ver cómo era que operaba en el creyente ya en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor en capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos los ganaderos, que ellos sellan a sus animales, le ponen un sello para que nadie venga a tomar posesión de ellas, es lo mismo que hace el Señor con nosotros, nos sella con las arras del Espíritu Santo, hay un sello, y es que pertenecemos a Él, ya hay un sello, y eso, el Espíritu Santo es que mora en nosotros, mora en la vida del creyente. Ahora bien, ¿cómo es que moró el Espíritu de Jehová sobre la vida de Jesús? Vemos muy bien que cuando Jesús bajó a este mundo, Él no sabía todas las cosas, porque Él dijo, no estima ser igual a Dios, y se despojó de todo lo que Él tenía. O sea, Él se hizo 100% humano, aunque era 100% Dios, también fue 100% humano. Por eso se colocó debajo del Padre y era guiado por el Espíritu de Jehová. Por eso Él no sabía todas las cosas, se despejó de lo que tenía, no estimó ser igual a Dios y permitió que el Espíritu Santo lo guiara. Ahora vamos a ver cómo es que el Espíritu verdaderamente mora en nosotros, y esto en Juan 14, 16 y 17. Quiero que me acompañe ahí a Juan 14, 16 y 17. Y dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Por eso los hombres, las personas que no creen en Dios y no le han recibido, no le pueden recibir porque precisamente no le conocen. Porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Estas dos palabritas, mora en nosotros. El Espíritu Santo, a diferencia del Antiguo Testamento, venía sobre ellos. En este caso ya mora. Él no se va, no se aparta. Lo que pasa es que cuando nosotros pecamos y no hacemos las cosas bien, el Espíritu se aflige, se apaga, pero no se aparta, como era en el Antiguo Testamento. Bien, ahora, si vamos a ver en Romanos 8, 26 y 27, vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu o cómo el Espíritu nos ayuda a nosotros. Dice Romanos 8, 26 y 27, capítulo 8, 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, de igual manera el Espíritu sabe nuestras debilidades y clama y conoce. ¿Cómo operó ese Espíritu en la vida de Jesús? Pues sabemos que Él, antes de ser encarcelado, atrapado para ser golpeado y maltratado e ir a la cruz, sabemos que Él estaba afligido. Dice que en el Getsemaní Él estaba orando y le pidió al Padre y le dijo estas palabras: Señor, si es posible pasar esta copa delante de mí, hazlo. O sea, Él no quería pasar por la cruz y sobre todo, Él no quería apartarse de su papá porque sabía que iba a haber un momento en la historia del que Él se iba a apartar del Padre. ¿Por qué? Porque todo el pecado, toda la maldición iba a ir sobre Jesucristo. Y sabemos que el Padre es santo y que Él no puede estar con el pecado. Y obviamente todo eso de la humanidad iba a venir sobre Jesús. Ese era el temor de Dios, del Señor Jesucristo. Pero vemos segundos más adelante que qué es lo que dice el Señor Jesús. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que estaba operando en Jesús y estaba clamando. Y dice la palabra precisamente en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En este caso el Espíritu Santo está intercediendo por Jesús y Él sabía que la voluntad del Padre era que Él terminara su tarea a lo que ha venido al mundo. Bien, pero miramos ahí también en Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, versículo 14 y versículo 18, la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice la palabra en el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu que levantó a Jesús es el mismo Espíritu que te levantará a mí, a ti y a mí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el versículo 14. Ahora veamos lo que dice el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así como Cristo padeció, sufrió, no quiso ir por un momento a la cruz, pero el Espíritu clamó, intercedió por Él y fue la voluntad del Padre y Él terminó su carrera, dice que fue exaltado hasta lo sumo, fue glorificado. Así tú y yo también, así vivamos en un momento de aflicción, también el Señor nos levantará y estaremos en su gloria. Y quiero terminar con esta pequeña parte, con un pequeño ejemplo. En una construcción hay un arquitecto, un ingeniero y un obrero. ¿Qué es lo que hace el arquitecto? Es el que diseña todos los planos, lo que él quiere que se haga. En este caso entendemos que el arquitecto es nuestro Dios Padre, el que diseñó el universo, todo lo que hay, la tierra. Pero el ingeniero es el Hijo, es el que ordena, el que por su palabra se hacen todas las cosas. Pero finalmente el obrero es el Espíritu Santo, es el que hace la tarea en nosotros, es el que opera en nosotros. Y a Él debemos agradecerle todo lo que hace. Por eso Dios nos dejó un consolador que fue el Espíritu Santo. Mis hermanos, espero les haya gustado y quiero que terminemos con esta canción dándole gracias a Dios y diciéndole: bienvenido Espíritu Santo.